Gloria a Dios. La palabra del Señor dice: yo me gocé con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y hoy nos gozamos de estar aquí reunidos, de podernos congregar, exaltar el nombre de nuestro Dios. Hoy es día de regocijo, hoy es día de cántico para el Señor, hoy es día de alabanza. Unámonos a ese coro celestial, a ese coro de ángeles, de arcángeles y de querubines que en el cielo están entonando cánticos de alabanza, de gloria y de adoración a nuestro Dios. Yo le invito para que oremos y demos comienzo a este tiempo familiar. Este es un tiempo familiar, un tiempo donde estamos para glorificar y honrar el nombre de nuestro Dios. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu poder, por tu grandeza, por tu grande amor, Señor, y porque tú eres quien dirige nuestras vidas, quien nos guía día tras día y nos lleva, Señor, en bendición en todo momento, Padre Santo, para honrarte y glorificarte. Ahora, Señor, yo te ruego que cada uno de los que estamos aquí congregados recibamos, Señor, esa unción de tu Santo Espíritu, recibamos, Señor, ese poder y esa grandeza de tu presencia, Señor, llenándonos, glorificándose, Señor, en poder, y que levantemos nuestra alabanza, nuestra adoración a ti, que vives y reinas por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos. Le invito para que abra su Biblia en el Salmo número 25. En el libro de los Salmos, el número 25. Y vamos a meditar aquí en este precioso salmo que tiene por sobretítulo, aquí en la Reina Valera, dice: David implora dirección, perdón y protección. Este es un salmo precioso. Para comenzar, vamos a leer del versículo 12, que es donde quiero centrar la enseñanza de este salmo, que es un acróstico, pero voy a centrarlo en el versículo 12. Dice la palabra del Señor aquí en este versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Diga bien. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Amén. Gloria al Señor. La Nueva Versión Internacional de la Biblia también nos dice en este versículo: ¿quién es el hombre que teme al Señor? Será instruido en el mejor de los caminos. Y es que aquí hay una pregunta muy importante que hace el salmista en este versículo 12. Y es una pregunta que bien puede utilizarse en estos momentos, porque nos puede ayudar a nosotros a despertar los más profundos reflexiones acerca de nuestra condición espiritual, pero también nos puede ayudar a pensar qué lugar ocupa verdaderamente Dios en mi vida. Cuando uno lee este mismo salmo, este mismo versículo en la traducción en el lenguaje actual, dice la palabra en el lenguaje actual, dice: a los que te honran, tú les muestras cómo deben vivir. Así dice. Y es que el temor en la Biblia tiene que ver con honra. ¿Por qué? Porque el temor a Dios, podríamos decir que es uno de los temas que pocos se tocan en nuestros púlpitos, en las iglesias. Por tanto, es uno de los pocos que se practica. Y todas las personas han ido a extremos, unos extremos verdaderamente, siempre nos vamos a los extremos, algunos se han ido al extremo de creer que Dios es un Dios alcahueta, que porque es un Dios de amor, entonces todo lo tiene que pasar y todo lo tiene que ver simplemente allí, sin ninguna miedo ni sin ningún temor en sus vidas. Pero la verdad es que el temor a Dios es el corazón de la vida cristiana misma.
esa vida de calidad, es directamente proporcional al temor que cada uno de nosotros tengamos hacia Dios. Esa es una realidad innegable. Y nosotros, se puede decir, en algunos lugares se han heredado conceptos inadecuados acerca del temor de Dios. Ahora les decía, algunos lo tienen totalmente olvidado, pero otros han presentado la figura de un Dios con una cara muy seria, sin la posibilidad de una sonrisa, sentado en el trono y tal vez con un látigo en la mano para azotar a todo el que haga mal y para sentenciar a condenación a los que no se portan bien. Y esa es la figura que se ha mostrado en algunos lugares. Otros viven aterrados y se puede incluir a un gran universo de cristianos porque se les ha mostrado un Dios histérico, un Dios iracundo, que siempre está diciendo no hagas eso o no hagas esto otro. Y la teología del miedo que muchos han recibido, se han alimentado de ella, les mantiene en una constante zozobra, porque ellos dicen ante la más mínima caída o ante la presencia de alguna falta, hay un miedo ya de condenación segura y una pérdida de la vida cristiana. El miedo a Dios, precisamente, y no el temor, es el que hace que muchos vivan el evangelio de la paz de Cristo en medio de un conflicto de conciencia y de su alma. Es lo que hace que algunos vivan ese evangelio de amor, llenos de prejuicios contra otros y condenando a cuantos no comulgan con sus ideas. Es lo que hace que vivan ese evangelio de la seguridad de la salvación en una constante imaginación de perderse en el infierno. Es lo que hace que algunos vivan el evangelio de la gracia como don gratuito de la salvación eterna, tratando de hacer obras para que Dios les reconozca meritorios o méritos para la salvación. Temor y no miedo es lo que debemos tener hacia nuestro Dios. Oiga bien, temor y no miedo. Una de las causas de la caída fue el miedo. Y Dios no quiere que nosotros tengamos miedo. Por temor, entonces estamos hablando de aquella batalla que libramos contra el mal porque queremos y amamos a Dios. Pero a su vez es un asombro y reverencia que nosotros sentimos cuando caminamos en la presencia de nuestro Dios. Y por eso es que en los evangelios el apóstol Pedro, cuando tocó el tema de esta santidad y habla en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, nos dice que nosotros debemos conducirnos con temor y temblor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Temor es quitar el calzado porque el lugar donde estamos pisando es tierra que le pertenece a Dios. Pero, ¿quién es el hombre que le teme a Jehová? ¿Quién es el hombre que teme a Dios? ¿Quién es el hombre que honra a Dios y que será dirigido en sus caminos? Vamos a responder esa pregunta. Aquí en este salmo, David precisamente la responde y para ello vamos a leer algunos pasajes. Yo le invito para que usted lea todo el salmo, pero ahora vamos a leer algunos pasajes. En primer lugar, podríamos decir que el hombre que teme a Jehová, el hombre que teme a Dios, es el que reconoce que con su pecado no puede estar delante de un Dios santo. Leamos el versículo 7, el versículo 11 y el versículo 18. Nos dice el versículo 7, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová.
Versículo 11, vamos al versículo 11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Y el versículo 18 dice, mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Lea usted estos 3 versículos, hágalo varias veces, trate de sacar y de extraer lo que el salmista está diciendo aquí. Y se dará usted cuenta y compartirá conmigo que los hombres que han decidido conducirse en temor delante de Dios, siempre que decidieron conducirse con temor, en temor mejor, delante de Dios, descubren que sus pecados son los que hacen una separación entre la criatura creada y el creador, entre lo santo y lo profano. De allí que cada una de esas personas lo primero que hacen es confrontar esa realidad en sus vidas. Daniel lo confronta cuando usted lee el libro de Daniel y él en su oración, él habla de su pecado, del pecado y confiesa como propios los pecados del pueblo. Cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, se le ordena y le dice, Moisés, quita esas sandalias de tus pies, quita ese calzado de tus pies, porque el lugar donde pisas santo es. Cuando Isaías tiene esa visión delante del trono de la gloria, allí en el templo, y ve esa gloria de Dios, él se da cuenta y dice, ay de mí, porque soy hombre pecador y de labios inmundos. Y allí el Señor se le revela como ese 3 veces santo. Cuando Pedro se encuentra delante del Señor en el milagro de la pesca, él inmediatamente le dice, Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Y cuando el apóstol Pablo escuchó la voz de Dios mientras él cabalgaba en el camino de Damasco, allí dice la palabra que respirando aún amenazas de muerte contra los cristianos, cayó como muerto porque no pudo resistir la gloria y la santidad de Dios. Y aquí en este salmo, el rey David tiene esa misma situación porque lo primero que David hace es rogarle a Dios que no se acordara ni siquiera de los pecados de su juventud. Y allí él abre su corazón delante de esa santidad divina, se percató que las ofensas de esas pasiones juveniles podían y hacían una separación entre los dos. De allí que pasa de un ruego de confesión al versículo 18 y dice, mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. El temor a Dios nos hace ver nuestra indignidad y pone uno de los deseos más fuertes en un corazón arrepentido. ¿Sabe cuál es ese deseo? No seguir contristando a ese espíritu de gracia que hemos recibido y que mora en nosotros. El hombre, la mujer que teme a Dios, se unen en ese respecto y tienen una misma actitud hacia el pecado. El pecado no puede estar delante de los ojos santos. Por lo tanto, quien le teme hace un pacto con sus ojos, como lo hizo Job. Job dice que él hizo un pacto con sus ojos para no mirar doncellas, para no mirar el pecado. ¿Y saben por qué? Porque nosotros tenemos claramente y bien entendido que Dios aborrece el pecado. Por tanto, quien le teme no se deleita ni practica lo que él ha rechazado. Dios sancionó al pecado y él lo permitió allí en la muerte de su Hijo amado como el más grande y absoluto sacrificio por esos pecados. Por lo tanto, nosotros no debemos dejar que nuestros pecados hagan allí vana la cruz de Cristo. La oración de David, oiga bien, la oración de David se debe constituir en una constante declaración en nuestras vidas.
por amor de tu nombre, dice en el versículo 11, oh Jehová, también perdona también mi pecado, que es grande. El pecado no puede permanecer en la presencia de Dios. Por eso es que Él necesita, y nosotros necesitamos, que sea perdonado y limpiado para poder estar delante de la presencia del Señor. Mire que por eso el salmista dice, ¿quién es el hombre que teme a Dios? ¿Quién es el hombre que teme a Dios? El hombre que teme a Dios sabe confesar su pecado, pero también se aparta de él para no ofenderle constantemente, porque sabe que Dios tiene de él misericordia. Segundo lugar, el hombre que teme a Jehová, el hombre que teme a Dios, es el que ha aprendido a esperar en Dios. Versículo 3 y versículo 5. Nos dice el versículo 3. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Versículo 5. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Y oiga lo que dice aquí. En ti he esperado todo el día. Mire lo que dice el versículo 3. Ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Y finalizando el versículo 5 dice, en ti he esperado todo el día. Aquí hay unas palabras que son por conocimiento de causa. Y nosotros hoy en día asistimos a una sociedad que no ha aprendido a esperar. Hoy lo estamos viendo, hay gente que no ha aprendido a esperar pacientemente, a que pasen las cosas, sale uno y se encuentra con mucha gente en la calle que no está haciendo nada. Hoy en día está el invento de todas las cosas rápidas, todo se quiere hacer rápido. Hoy todo es express, incluso los robos son express, secuestro express. Y se ha convertido una humanidad que está acostumbrada a un elemento práctico, rápido y cómodo. Y esto ha traído obviamente algunas ventajas, sobre todo en la economía del tiempo. Pero también es que en esta llamada era de la tecnología, la humanidad ha perdido el sentido de familia y la relación unos con otros se han convertido en paredes de separación y en cárceles de aislamiento. No hemos aprendido a esperar en las cosas básicas. Y si no hemos aprendido a esperar en las cosas básicas, entonces se nos hace más difícil poder esperar en lo más importante, y es esperar en Dios. Para muchos es imposible esperar hasta el matrimonio. Es demasiado tiempo. La desesperación es la gran enfermedad de este siglo. La mayoría de las decisiones de hoy demandan rectificación y arrepentimiento porque sucedieron por falta de no saber esperar y básicamente de no saber esperar en Dios. Le doy ejemplos. Israel no supo esperar en Dios cuando se dirigía a la tierra prometida y Moisés se fue para el monte a recibir las tablas de la ley, se demoró 40 días y ellos dijeron, Moisés ya no va a volver, entonces hagamos un becerro de oro para que nos lleve y ese va a ser nuestro Dios y vamos a ir allá. Y cayeron en un pecado de idolatría, de carnalidad que fue tremendamente castigado por Dios. En otra ocasión, cuando quiso tener un rey como las demás otras naciones, se adelantaron a pedirlo antes que el mismo Dios se los entregase y el resultado fue la llegada de Saúl. Y vinieron muchos reyes que llevaron a Israel simplemente al pecado y a la destrucción. No esperaron la llamada en la voluntad de Dios. El hombre que teme a Dios, la mujer que teme a Dios, sabe esperar.
¿Y sabe por qué? Porque reconoce que Dios es más sabio y que Él dirige cada decisión. Él reconoce que Él ya estuvo en el mañana y por tanto reconoce que Él sabe lo que nos conviene y reconoce que lo más necesario es Él y esperar en Él porque Él es el Padre de toda provisión. Y tenemos que aprender a esperar en el Señor. Vienen noticias muy difíciles para nosotros en estos días post-pandemia, pero tenemos que aprender a esperar en Dios. Dios tiene la última palabra. Dios es el que tiene la última palabra. Y aquí, como les decía, el salmista está hablando de su propia experiencia. Él reconoce que ni la confusión ni la vergüenza será parte de la vida de aquellos que saben esperar en Dios. Por eso en el versículo 13 lo está diciendo, que el hombre que espera en el Señor sabe que hay un tiempo para todo y que Dios, como lo dice allí en el versículo 9, es el que encamina los humildes por el juicio y enseña a los mansos sus carreras. Amén. Dios es el que hace eso. El hombre o la mujer que saben esperar en Dios va a haber cumplido en él o en ella esa maravillosa promesa. Lea el versículo 3. Lea el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 13? Dice, gozará él de bienestar. Oiga bien, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. ¿Quién? El hombre, la mujer que saben esperar en Dios. El saber esperar en Dios va a traer siempre los mejores resultados. Bien pudiera el enemigo hacernos creer que Dios se ha olvidado de nosotros. Pues a veces no vemos respuestas rápidas. A veces no vemos la respuesta a la oración que hacemos. Pero esperar en Dios, lejos de afanarnos, produce una nueva y distinta visión. Recuerde lo que dijo el profeta Isaías, en Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La pregunta que podríamos hacer ahora, y viene una pregunta bien interesante. ¿Espera usted en Dios? ¿Espera usted en Jehová? Esa es la pregunta. Tercera característica. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? El hombre que teme a Jehová es el que vive en una comunión íntima con Dios. Versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mire, Dios tiene comunión y compañerismo con todos los que le temen. Pedro entendió que Dios no hace acepción de personas cuando predicó el evangelio a Cornelio, y él lo dice. Y él dice en Hechos 10:35, dice que Dios se agrada del que le teme y hace justicia. No importa qué color tenga, no importa la condición social, no importa qué posea, no importa qué lengua hable, no importa la edad, sencillamente la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y es que tan grande era la comunión que mantenía, por ejemplo, el patriarca Enoc, que Dios, dice la palabra del Señor allí en Génesis, que caminó Enoc con Dios. Y eso se llama comunión. Y dice que fue arrebatado hasta el mismo cielo, que no pasó por muerte. Abraham también mantuvo una comunión íntima con Dios y fue considerado amigo de Dios. ¿Qué podíamos nosotros decir de Moisés? Moisés dice que después de él no se levantó otro profeta
como Moisés en Israel, que hablara cara a cara con Dios, face to face, que hablara allí cara a cara con Dios. Daniel, un gran profeta, cuando se le aparece el ángel, le dice: Daniel, muy amado. Y nosotros podríamos seguir hablando de esa gran lista, ¿sí? Que Hebreos 11, por ejemplo, nos dice de todos esos hombres de fe que temieron a Dios allí, hombres y mujeres que fueron temerosos de Dios, a pesar de sus debilidades y sus flaquezas. Los hombres de comunión, oiga bien, los hombres de comunión íntima con Dios, rechazan todas las ofertas de grandeza y popularidad que el mundo les ofrece. No, están allí viviendo, gratificando los deseos de la carne por agradar a su Dios. No, están allí en ese constante deseo de agradar solamente al Dios de Israel, al Dios de los cielos, al Dios grande y maravilloso. David dijo que los hombres de temor viven una íntima comunión. Aquí les está diciendo: a ellos hará Dios conocer su pacto. Las bendiciones que tiene Dios sobre los que le temen son insospechadas. Para esos que deciden vivir en comunión íntima con su Dios. Y a la vez son los hombres de intimidad con Dios los que hacen temblar al enemigo. Y en cuarto lugar, la cuarta característica: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? El que ha decidido vivir en integridad. Versículo 21. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Mi hermano, lo más normal que hay en este mundo es seguir las corrientes de este mundo. Pero a veces la integridad no es la norma distintiva de mucha gente. Aquí las personas han colocado que el 11º mandamiento. Y eso no es integridad, eso es ser ventajoso. Y el mundo está tan contaminado que es como si alguien quisiese meterse con un vestido absolutamente blanco en una mina de carbón y pensar que no va a salir allí contaminado. En alguna oportunidad leí acerca del armiño. Es tan blanco el armiño que los cazadores, para poderlo coger, untan de grasa la entrada de la cueva. Y el armiño, cuando va a entrar a su cueva, la encuentra engrasada, que él prefiere morir antes de contaminarse y antes de mugrar su pelaje. Y aquí nosotros lo estamos viendo. La oración del salmista está revestida de un profundo deseo por un hombre de integridad. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié, dice en el versículo 20. Pero luego dice: integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Los hombres de integridad y que temen a Dios son los que deciden, como Abraham, acampar en una tierra de Canaán y no acercarse ni llevar sus tiendas hacia Sodoma. La integridad debe ser la que nos lleve a tomar decisiones como las que tomaron Daniel y sus amigos cuando fueron invitados a estar en la casa del rey, que ellos, dice la palabra, que ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. El asunto de integridad es proponerse en el corazón no contaminarse con todo que aquello primero era ofrecido a los ídolos. Los que llamamos cristianos deberíamos de hacer de la integridad nuestra más contundente arma para no ser avergonzados por el enemigo. Debemos de ser íntegros en nuestros compromisos, en todo lo que hagamos, en nuestro trabajo, en nuestras familias, en todas y cada una de nosotros. Siempre nuestra calificación debería ser excelente,
porque debe haber integridad en nuestras palabras, integridad en nuestra vestir, integridad en nuestra conducta, integridad en nuestra moral, integridad en nuestra obligación en la iglesia, integridad en nuestros servicios, integridad en nuestro trabajo en la obra del Señor. La meta, ser como Job. Job, dice de Job, que ni aun con todo lo que le pasó, perdió su integridad. Dice, la esposa de Job vino y le dijo, aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Pero él no hizo eso. Él continuó en integridad. Y dice la palabra que el postrer estado de Job fue mucho mejor que el primero. Que tengamos nuestra integridad para que vivamos en bendición. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Quién es el que teme a Jehová? El que conoce y reconoce que su pecado lo aparta de Dios. El que ha aprendido a esperar en Dios. El que vive una comunión íntima con Dios. El que ha decidido vivir en integridad. Este es el mensaje que nos da este versículo, este Salmo 25, partiendo de un solo versículo. ¿Quién es? Dice el versículo 2. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendigo a cada hogar, Señor. Bendigo cada familia, Señor, que escucha tu palabra. Te ruego, Señor, que cada uno de nosotros podamos no solamente escucharla, sino llevarla a nuestra vida. Llevarla, Señor, a la práctica. Llevarla, Señor, en un compromiso para ti. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Será instruido en el mejor de los caminos. Señor, yo quiero ser instruido en ese mejor de los caminos. Bendigo, Señor, a tu pueblo, bendigo, Señor, a tu iglesia, bendigo, Señor, a tus hijos. Los coloco en tus manos de amor y de misericordia y los guardo, Señor, en tu presencia santa y maravillosa. Los bendigo, Señor, con toda bendición que viene de lo alto. Glorifico tu nombre, Señor. Y entrego, Señor, la vida de cada uno, Señor, en tus manos. Guárdanos. Te lo rogamos, Señor. Que podamos esperar en ti. Pero también que podamos honrarte. Y que tú nos muestres cómo debemos vivir cada día de nuestras vidas. En tus manos está esta semana que comienza, Señor. La bendigo y la coloco en tus manos. Sana nuestra tierra. Sana, Señor, nuestras dolencias. Sana, Señor, el alma y el espíritu. Señor, sobre esta vida angustiada que ha venido el enemigo a traer, Señor, allí angustia en su espíritu, en su alma. Señor, yo declaro sobre ella tu provisión, tu bendición, tu gracia, tu poder, tu amor, Señor. Sanidad de lo alto, Padre, y tu gracia descendiendo sobre sus vidas. En tus manos estamos, Señor. Tú eres el que nos guarda. Tu palabra dice, aquí no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a su pueblo. Y somos su pueblo. Y en tus manos estamos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo grande con todo el corazón. Gracias por permitirnos llegar a su casa.
Gracias, mi hermano, por seguir fieles en el Señor. No estamos perdiendo el tiempo, no estamos, mi hermano, allí tirando nada allí de nuestro tiempo a la basura. No, estamos escogiendo la mejor parte, buscando de Dios. Y el que busca de Dios, el que teme a Jehová, será instruido en el mejor de los caminos. Dios les bendiga, Dios les guarde, se cuidan mucho, Dios les bendiga, mis hermanos. Les amamos en el Señor. Dios les bendiga.